Cuentos y misterios con Yanko Durán. La noche de los diablos, de Wilfredo Molina. Edición, musicalización e interpretación, Yanko Durán. Mi abuelo Candelario nació en el pueblo pesquero de Turiamo, donde vivió hasta el desalojo de 1957 durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez y murió en Maracay en un destierro forzado que jamás le permitió volver a su tierra natal. Contaba a mi abuelo que, cuando era muchacho, cierta madrugada que zarpaban del muelle a pescar, vieron emerger de detrás de la bruma, a unos 500 metros de la playa, un naufragio. Era el casco corroído de un navío de unos 50 metros de largo por unos 4 de alto. Todos pensaron que seguramente la tempestad de la noche anterior lo había arrastrado hasta la bahía, haciéndolo encallar en los cercanos bancos de arena. El arribo de la fantasmal embarcación causó perplejidad y estupor en todo el pueblo. Los pescadores temieron por el hecho de que el casco se había posado frente al estuario del río San Miguel, justo donde los róbalos y los jureles acostumbraban a comer larvas de camarón y a desovar. Sus temores se vieron confirmados, ya que hacia el mediodía nadie había pescado nada. Era como si el naufragio hubiese perturbado el equilibrio ecológico, ahuyentando los peces mar adentro, y ante la pregunta de ¿qué hacemos?, se convino en consultarle a Simplicio, el marino más viejo del pueblo. Encontraron al anciano pintando una máscara de diablo. «Es un cañonero español», dijo Simplicio mirando el navío con un catalejo. «Por lo carcomido y los boquetes de mina en la popa, diría que es de cuando la guerra del 98, y por las incrustaciones y musgos que trae pegados, segurito que ha venido navegando todos estos años, lentamente y a la deriva, desde Cuba». «¿Y cómo hacemos para quitarlo de en medio?», preguntó mi abuelo. «¿Quitarlo de en medio? Tú y tus cosas, Candelario», respondió Simplicio escupiendo chimó. «No se puede. Ahí se va a quedar parado para siempre. Ya los peces se acostumbrarán. Además, ese naufragio va a servirnos para inventar leyendas para los turistas, a menos que lo desguacemos y vendamos como chatarra», dijo el anciano, y con un gesto ritual dio una pincelada sobre la máscara. Todos comenzaron a discutir acaloradamente, pero Simplicio, imponiendo orden, dijo con sequedad: «¡Silencio, carajo! Pasado mañana es Corpus Christi y nada ni nadie va a interrumpir el que cumplamos nuestras promesas al Santísimo Sacramento».
Hacia el atardecer, llevando sus atarrayas y cestas vacías, los pescadores regresaron a sus casas en silencio. Dos días más tarde, al son de tambores y maracas, dio inicio la celebración de Corpus. Batiendo el polvo de las calles de Turiamo, una marejada de diablos comenzó a danzar por doquier. Pero cuando se acostaron boca abajo frente a las puertas del templo, el silencio sacramental fue interrumpido por una súbita racha de viento salitroso proveniente de la bahía, trayendo ráfagas de voces que salían del naufragio y que ponían los pelos de punta. Eran unos desgarradores alaridos inhumanos. Los perros se pusieron a ladrar y a aullar. Los supersticiosos, persignándose, dijeron que se trataba de un naufragio fantasma y que los gritos eran de los espíritus de los muertos de la guerra. Los pragmáticos dijeron que era el sonido del viento al pasar por los huecos y las entrañas oxidadas de la embarcación. Los gritos cesaron y la cofradía de diablos danzantes continuó, pero sin el paroxismo de siempre. En cuanto al naufragio, nadie se atrevió a acercársele, con la excepción de mi abuelo. Mi abuelo había decidido darle un vistazo al misterioso barco, pues algo le decía que valdría la pena subir a bordo a investigar. Así que, tras convencer a su mejor amigo Eduardo, y poco después de medianoche, se internaron en la bahía en un pequeño bote de remos. Era una noche oscura, tan oscura que las tinieblas casi se podían tocar. A medida que se acercaban a la fantasmagórica embarcación, sintieron pasar, flotando a cada lado del bote, varios troncos podridos de árboles. Pero al alumbrarlos con la lámpara que llevaban, descubrieron que se trataba de inmensos cocodrilos. Entonces escucharon el ruido de un motor acercándose por el lado oculto del naufragio. También escucharon, a bordo del barco, voces que no pudieron entender. Parecía que hablaban en otro idioma. Solo una palabra alcanzó a pescar mi abuelo: opio. Cuando atracaron a un costado del naufragio, comenzó a caerles encima algo que se desprendía de las paredes del casco. Eran como pequeñas suelas de baba marrón que increíblemente comenzaban a nadar al tocar el agua. Estaban vivas. Nerviosos, los dos aventureros decidieron regresar lo más rápido posible, pero en silencio. Debieron remar fuerte, porque las suelas habían formado una película sobre el agua que parecía succionar los remos y las tablas del bote. Ya en tierra, mi abuelo y Eduardo coincidieron en que se trataba de contrabandistas. Pero, ¿qué hacían allí? ¿Y qué diablos era lo que chorreaba del naufragio?
Entonces fueron a despertar a Simplicio y le contaron el incidente vivido. El anciano dijo que los contrabandistas usaban el barco como punto de transbordo de la droga y que seguramente el temporal se había llevado la embarcación con un cargamento pendiente y habían venido siguiéndola para recobrarlo. Dijo también que los gritos eran de los mismos contrabandistas para hacer creer que eran espantos y así atemorizar y ahuyentar a los curiosos. ¿Y la extraña sustancia?, preguntó mi abuelo. Debieron ser babosas o piojos de mar, de esos que comen gente, dijo sonriendo el anciano mientras se calzaba las alpargatas. Fueron y despertaron a Marcial, quien telegrafió a los de la Guardia Costera y estos se respondieron diciendo que arribarían a primera hora. Poco antes del amanecer se volvieron a escuchar los espantosos gritos en el naufragio, pero también se escucharon muchos tiros y detonaciones. En la mañana sonaron las sirenas de las lanchas guardacostas que, entrando a la bahía, rodearon el navío. La cubierta estaba llena de sangre. Hallaron un cargamento de 50 cajas llenas con opio que habían sido transbordadas a una barcaza amarrada al naufragio. También encontraron baúles con municiones, así como escopetas y pistolas descargadas y esparcidas aquí y allá, aunque no había rastros de los contrabandistas. Esos contrabandistas se lo buscaron, dijo mi abuelo. Los gritos de socorro de la última noche fueron de ellos, pero no para amedrentar, sino pidiendo de verdad ayuda, ya que los diablos de Turiamo, en venganza por haber interrumpido la celebración de Corpus, les habían hecho una visita y seguramente los contrabandistas, intentando salvarse, se lanzaron por la borda sin saber que abajo iban a ser devorados vivos por los cocodrilos. La noche de los diablos, de Wilfredo Molina. Edición, musicalización e interpretación, Yanko Durán. El río de la memoria, con Yanko Durán.